Buenas noches, estimados alumnos. En el día de hoy vamos a dar continuidad a lo que estuvimos hablando en la clase pasada, que hablaba de la teoría de la organización de empresas. Hoy vamos a estar hablando un poco en la segunda parte de lo que trata este tema, ¿verdad? Atendiendo de que cada uno de nosotros como futuros administradores que son, ¿verdad? Ustedes que están terminando la carrera, tenemos que saber tener la visión de organizar eh, la organización o el lugar en trabajo donde vamos a desempeñarnos, ¿verdad? Para ello, como bien sabemos, dentro de las organizaciones existen las estructuras. ¿Y para qué nos sirven las estructuras? ¿De qué nos va a servir tener una organización, una empresa bien estructurada, bien conformada? Nos va a ayudar para poder conseguir de manera más fácil los objetivos propuestos por la organización. Siempre dentro de las organizaciones existen diferentes áreas, departamentos o niveles jerárquicos, ¿verdad? Dependiendo de qué va a depender para poder tener una estructura dentro de mi organización, de la cantidad de recursos humanos con el que uno cuenta, de la capacidad de mi organización de la empresa, de la dimensión de la empresa, de la cantidad de personas que trabajan en ella, eh, de la capacidad de producción de mi organización. O sea que cuanto a mayor producción, ya sea de servicios o de productos, bienes en sí, entonces va a depender la cantidad de personas que yo voy a estar requiriendo para poder poner en marcha lo que es mi organización. Ahí vamos a hablar un poco, dice, teoría de la organización de empresas, pirámides de organización. Siempre, generalmente, en todas las empresas existe una pirámide, ¿verdad? Por más pequeña que sea la organización o la empresa, siempre tenemos una estructura que está conformada, como vemos, de básicamente de esa manera, ¿verdad? Siempre hay una cabeza que es el que debe planear, organizar, coordinar las tareas, los trabajos que se van a realizar, ¿verdad? Que serían los jefes, los dueños, los directores, ¿verdad? Los socios que conforman o forman parte de las empresas. Y por debajo siempre tenemos a los subordinados, que son las personas que realmente llevan o ponen en práctica lo que los jefes o las cabezas pensantes quieren llegar a realizarlo, ¿verdad? Entonces, como bien dice, la dirección práctica del negocio consiste en formar un sistema interno de gobierno que reparta los deberes de acuerdo a los grados de autoridad y responsabilidad. Por ello existen varios niveles de dirección y tales niveles implican jefes y subordinados. Entonces a eso es lo que nos va a llevar, ¿verdad? Nos va a facilitar tener organizada nuestra organización. A poner en práctica, ¿verdad? El manejo interno, el sistema interno de hacer las tareas, de hacer el trabajo, de la manera como vamos a estar derivando las tareas o responsabilidades a nuestros, ya sean nuestros subordinados o yo como jefe o futuro gerente o encargado de alguna dirección, departamento, ¿verdad? Para que yo pueda tener una visión de cómo poder orientar y guiar a las personas que dependen de mí, ¿verdad? Entonces, ese es un punto que vemos aquí. También hablamos, dice que el iceberg organizativo ahora se le compara mucho a las empresas como el iceberg. Como bien sabemos, en el iceberg siempre está la parte visible y la no visible, ¿verdad? Y eso nos muestra dos puntos, ¿verdad? La organización visible, trayendo, ¿verdad?, esa comparación que nos hace ver, y la organización oculta. Dentro de lo que habla la organización visible, ¿qué es lo que conforma? ¿O qué es lo que yo puedo ver? ¿Qué es lo que yo puedo eh, meter o incluir en el grupo de lo que sea visible dentro de la organización? Lo primero es la estructura organizativa, ¿verdad? ¿Cómo está estructurado esa organización? ¿Verdad? Si vamos a traer al caso comparando de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿cómo está conformado? Ustedes futuros egresados, ustedes tienen un conocimiento, una base de cómo está conformado la universidad o la facultad, específicamente la Facultad de Ciencias Económicas, ¿verdad?
dentro de lo que siempre nosotros pensamos, o la mayoría de los alumnos cuando no conocemos siquiera todavía cómo es la estructura orgánica de la facultad, de nuestra casa de estudios, no nos hacemos la idea que el decano es el que toma las decisiones. Es cierto, él es el representante de la facultad, pero por encima de él hay un consejo directivo. Y el consejo directivo es lo que al final de cuentas toma las decisiones. O sea, el órgano superior jerárquico de la Facultad de Ciencias Económicas es el consejo directivo. Siempre todas las toma de decisiones, todas las acciones que se van a tomar, todas las medidas que se van a tomar dentro de la facultad, siempre debe ser aprobado o tratado en el consejo directivo, ¿verdad? O sea, ellos son los que toman las decisiones con el decano, en presidencia del decano, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo cómo está organizado. Entonces esa es la parte visible. Yo puedo ver al ingresar en la página web, por ejemplo, busco estructura orgánica de la organización y veo cómo está conformada, cómo se conforma la facultad, ¿verdad? Entonces esa es la manera visible, ese está dentro de lo que uno de los puntos visibles de cualquier empresa, no solo de la facultad, sino de cualquier institución. Cuando yo ingreso en un trabajo o tengo un trabajo nuevo o voy a ingresar en una organización, lo primero que yo hago es entonces pedir o mirar, buscar observar cómo está estructurado la empresa, ¿verdad? Entonces eso es algo que es algo visible, ¿verdad? Que se puede ver, visualizar. Otro punto habla de los cargos, ¿verdad? ¿Cuáles son los cargos que conforman esa estructura orgánica? ¿Qué son las tareas? Hay organizaciones o empresas que tienen manuales de cargos, ¿verdad? En donde se especifica o se escribe, se transcribe para que la persona nueva que ingrese a la facultad pueda acceder a ese manual y pueda dar una leída y pueda conocer cuáles son las tareas específicas que deben realizar, ¿verdad? En el cargo. Y luego está la descripción de los puestos de trabajo que va ligado con los cargos, ¿verdad? O sea, yo ahí en la descripción ya voy diciendo la secretaria, qué funciones realiza, de quién depende, a quién debe rendir cuentas, ¿verdad? Todo eso es algo visible, algo que yo puedo, con un documento, puedo agarrar, mirar y ya tengo un panorama de cómo es el trabajo o el sistema de trabajo que se realiza dentro de alguna organización, ¿verdad? Luego están las relaciones jerárquicas, ¿verdad? Que son cada departamento, cada dirección que tiene un jefe, un encargado de área, que ese es el que debe dar el rendimiento o debe rendir cuentas al jefe inmediato, al jefe superior, ¿verdad? Las líneas de actividad de quienes pueden depender, si pueden ser interrelacionadas un departamento con el otro, si dependen unas de las otras. Las políticas operativas, ¿cómo es mi sistema de trabajo? ¿Verdad? Todas las políticas donde se especifican la manera de trabajar, de hacer el trabajo. Luego también otra parte visible que puede ser, ¿verdad? Es el sistema de planificación e información. Cómo yo planifico la tarea, cómo planifico dar a conocer al público externo de mi organización cómo está conformada mi empresa, ¿verdad? Porque el público es muy interesante que conozca a la empresa a su profundidad, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Muchas veces, como bien se dice, la marca en sí es el que hace la venta automática, ¿verdad? No se requiere tantas otras cosas, sino la marca en sí lo vende de por sí solo, ¿verdad? La política de personal. ¿Cuáles son las políticas que yo establezco, ¿verdad? Dentro de las organizaciones? ¿Por qué motivos yo les voy a sancionar? ¿Por qué motivos? ¿Cuáles serían los motivos para que yo pueda descontar a mi funcionario? ¿O en qué podría incurrir mi funcionario en que yo pueda acarree, ¿verdad? Y que yo tenga que expulsarlo o echarlo del lugar de trabajo, ¿verdad? Todas esas políticas personales, entonces también es algo visible, en donde yo tengo especificado y puedo observar qué es lo que hizo mal la persona, entonces yo voy a mirar mi política y decir, ah, no, está estipulado, se dio a conocer al personal de que si hacía tal eh, tal desempeño o si se desempeñó mal, iba a incurrir en X
amonestación, ¿verdad? Y también los controles financieros. Tener un control financiero, ¿verdad? De cómo es mi movimiento, ya sea diario, quincenal, semanal, de manera anual. También la organización visible nos muestra una actividad racional, puede ser públicamente observado y está orientado hacia las tareas, siempre hacia las tareas, a las cosas que se realizan dentro de la organización. O sea, todo lo que yo pueda llegar a tener acceso, pueda llegar a ver, pueda llegar a leer de la organización es lo que conforma la parte visible. Y dentro de lo que es la organización oculta, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo vamos a detectar eso, verdad? Primer punto nos habla del sistema de poder e influencia. ¿Cuánto poder tiene mi marca dentro del mercado que pueda llegar a influir en el cliente a que él quiera acceder o quiera adquirir siempre mi producto, ¿verdad? Eso ya es algo oculto. Yo no puedo llegar a saber por qué mi cliente siempre opta por mí. Tendrán muchas cosas, ¿verdad? Ya sea la calidad, el buen desempeño, muchos factores, ¿verdad? Pero eso ya es algo oculto, ya no es algo que yo voy a poder agarrar, tocar, traer y poder analizar y medir, ¿verdad? Porque eso ya es algo de una influencia que yo tengo con el tercero, ¿verdad? Tampoco las opiniones personales sobre individuos, ¿verdad? Esa es una parte oculta que también la opinión que hacen cada persona sobre mi marca o mi empresa ya es algo muy particular de cada uno, ¿verdad? Yo no voy a poder demostrar qué dijo o cómo dijo, ¿verdad? De qué manera piensa, qué es lo que piensa de mi organización. Eso ya es algo oculto. Luego está el sistema de relaciones personales y de grupo, que es algo muy, muy importante, ¿verdad? Yo no puedo saber, siempre se trata de que mis funcionarios o las personas que trabajan dentro de las organizaciones se lleven bien, ¿verdad? Pero en el fondo o en el trasfondo, en realidad yo no voy a saber si es que eso es así al 100%, ¿verdad? Puede ser de que las personas en el lugar, en el horario de trabajo, hagan bien, puedan desempeñarse bien, se entiendan en las tareas que realizan, pero en el fondo o el sentimiento profundo ya es sobre cada uno, ¿verdad? Ya depende. Las normas informales, ¿verdad? Que es lo que hay mucho dentro de las organizaciones, ¿verdad? Lo informal, lo que va pasando o ocurriendo de un personal con el otro o entre todos los personales, ¿verdad? Todas las normas o las culturas que van implementando mis funcionarios, ya eso ya escapa también, entonces por eso está dentro de los índices de la organización oculta. La percepción de confianza y relaciones, ¿verdad? La percepción, qué de confianza yo doy o ofrezco a las personas, el relacionamiento que yo tengo, ya es también algo más difícil de medir, entonces, o de acceder a ello, por eso se le considera como algo oculto, ¿verdad? Los roces y sistemas de valores, ¿verdad? Sistema de valores que ninguna empresa te va a dar con exactitud cuánto es su ganancia o cuánto es su pérdida, ¿verdad? Eso es algo muy interno de cada organización. Las emociones, los deseos y las necesidades también entra dentro de la parte oculta, ya sean las emociones, deseos y necesidades del propio funcionario como también del futuro cliente. Las relaciones afectivas entre jefes y subordinados, que tampoco no existe ningún documento donde pueda decir o se estipule cómo va a ser mi relacionamiento con mi jefe o viceversa, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que se van dando, porque como bien sabemos cada uno somos únicos y cada uno variamos o tenemos nuestra manera de cómo relacionarnos con los demás. También el continente de factores emocionales no son visibles y repercuten en el clima organizativo, ¿verdad? O sea que el estado de ánimo de todas las personas, la salud mental de todos quienes conforman la organización es sumamente importante. Eso no es visible de buenas a primeras. A la larga quizás sí se puede llegar a notar, pero nunca se va a saber a profundidad cuál fue el motivo que acarreó, por ejemplo, para que entre mis funcionarios
se lleven mal o surja algún tipo de problema o inconveniente, ¿verdad? La amplitud de control y niveles de control. Siempre la amplitud, cuando hablamos de amplitud, es la cantidad. O sea, ¿cuánta cantidad de personas sería lo ideal por encargado de departamento o jefe de alguna dirección, ¿verdad? Yo tengo que saber hasta cuántas personas yo voy a poder controlar, guiar, ¿verdad? No puedo exceder o sobrecargarme de decir, sí, yo voy a poder con 100 personales y en realidad me va a forzar, ¿verdad? Cuanto menos cantidad de personas que yo tenga a mi manejo, va a ser mucho mejor el control que yo voy a tener hacia esas personas, ¿verdad? O sea, el control que yo voy a llegar a ellos va a ser mucho mejor. Y el nivel también, ver siempre, cuidar en qué nivel es lo que yo tengo que atender o cuidar, ¿verdad? Se llama amplitud de control al número de subordinados que pueden ser supervisados eficazmente por una sola persona. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Amplitud, número de subordinados que pueden ser supervisados por una persona. Según el tratadista Urwig, el número de personas que puede ser dirigido con efectividad por un individuo es limitado. Como bien les dije, ¿verdad? Siempre debe ser bien limitado. Tengo que saber hasta dónde, hasta ahí puedo, hasta ahí debe de ser, ¿verdad? Cuando hablamos de mandos medios, hasta 6 personas y niveles superiores 4. Eso sería lo ideal, como siempre digo, dependiendo, ¿verdad?, de la cantidad. Si mi empresa es más pequeña, entonces, claro, va a ir disminuyendo. Pero es lo recomendable siempre. Mandos medios 6, niveles superiores 4. Criterio para la determinación de amplitud de control. Dice, ¿verdad?, que el mejor criterio para poder determinar la amplitud de control es el criterio siempre económico. Porque a cuanto más grande mi empresa, yo voy a necesitar de más personas, ¿verdad? Entonces eso va a requerir de más gasto, más costo para la organización, ¿verdad? La amplitud de control debe extenderse siempre hasta el punto en que las ventajas de la delegación sean anuladas por el coste de la persona en la cual se va a delegar. Estructura de la organización. ¿Qué es lo que es la estructura de la organización? Es el conjunto de normas que concretan los cargos de las empresas, ¿verdad? Las funciones que corresponden a cada uno de los cargos, la responsabilidad y autoridad asignada a cada uno de ellos y por último las líneas de dependencia jerárquica de cada uno de los cargos y las relaciones de dependencias que lo ligan entre sí, ¿verdad? O sea que yo ahí con la estructura orgánica tengo una visión general de los que hacen o de las tareas de los cargos, de las funciones que realizan los funcionarios de una organización, ¿verdad? Entonces yo ahí tengo bien definido quién es mi nivel jerárquico, que era la jerarquía, el gerente, el jefe o el dueño de la organización, ¿verdad? Luego yo veo los cargos, ¿verdad? Ahí voy designando dirección de contabilidad, dirección de administración, dirección, carrera de economía, ¿verdad? Trayendo un poco el ejemplo de lo que era la universidad de la facultad. Entonces ahí yo voy viendo específicamente. Ustedes, cada uno de ustedes saben quiénes son los secretarios y los asistentes que trabajan en cada dirección, ¿verdad? Saben quién es su director. Entonces eso es lo que va conformando la estructura, en donde yo pueda detectar y ver con exactitud a quiénes yo voy a recurrir cuando surja algún inconveniente, ¿verdad? La expresión gráfica de la estructura orgánica ¿qué es? Es el organigrama. Como vemos, ¿verdad? El organigrama como ejemplo de una empresa de hotelera. Vamos a ver, hay una gerencia general siempre. La gerencia general siempre debería de contar con un asistente. Porque en caso en que la persona, el gerente, sea ausente o por la cantidad de trabajos, tareas que tenga, ¿verdad? Entonces siempre debe de contar con una persona que pueda apoyarlo, ¿verdad? Luego vemos ahí las diferentes direcciones, ¿verdad? Director de recepción, director de ama de llaves, director de A y B, ¿verdad? Que son de ambos de las otras direcciones, ¿verdad? Ahí se van viendo perfectamente por las líneas como el grado de dependencia de cada uno. Cada director tiene su subordinado. Entonces eso es lo que conforma el organigrama. Esto es el organigrama y la estructura es
lo que conforma todo lo que está ahí, ¿verdad? La gerencia, el asistente, los directores, sus subordinados. Esa es la estructura, ¿verdad? Análisis, necesidades, decisiones y relaciones. Tenemos el análisis de actividades, que busca identificar cuáles son las necesidades necesarias, imprescindibles e importantes, ¿verdad? O sea que siempre yo debo analizar, buscar, identificar qué es lo necesario, qué yo necesito, lo necesario, ¿verdad? Lo necesario que se debe de realizar dentro de la organización. Lo imprescindible, qué es lo que yo sí o sí debo de hacer todos los días. Trayendo un poco al punto, ¿verdad? De cadenas hoteleras, ¿verdad? ¿Qué es algo imprescindible? Tener siempre puesta una habitación, porque en cualquier momento, hora del día, pueden llegar huéspedes o futuros huéspedes, ¿verdad? Es algo impredecible, entonces yo tengo que tener impredeciblemente una habitación preparada por cualquier eventualidad, ¿verdad? No puedo, yo tengo que tratar en lo mínimo de hacerlo esperar al huésped. Y lo importante, ¿qué es importante que yo haga, verdad? O sea, siempre haciendo un análisis de las actividades, entonces eso es lo que yo tengo que determinar y tener bien claro. ¿Qué es necesario, qué es imprescindible y qué es importante? Luego tenemos el análisis de decisiones, ¿verdad? Para este análisis debemos estudiar 7 puntos básicos. Análisis de decisiones, como bien lo dice, ¿verdad? Cada persona, cada uno de nosotros, quienes trabajamos, hacemos tareas, en cualquier ámbito, en cualquier punto, no solamente porque yo trabajo en una organización o no solamente porque yo estoy trabajando para otra persona, uno toma decisiones. Inclusive dentro del hogar, dentro de la casa, yo tengo que tomar decisiones. Si yo soy una persona que vivo sola, tengo que tomar la decisión de qué voy a hacer en el día. Voy a meter ropa en la lavarropa, voy a cocinar, qué voy a cocinar, tomar decisiones. Decisión es algo que en todo el transcurso de nuestra vida vamos a tomar, ¿verdad? Ya va a depender de cada uno las decisiones que va tomando o cómo va afrontando las situaciones para tomar las decisiones. Lo mismo en las organizaciones y cada empleado, cada funcionario que trabaja en las organizaciones es lo mismo, ¿verdad? En el trabajo que se va haciendo día a día se van presentando ciertas oportunidades o se van presentando ciertos inconvenientes que van a hacer de que yo como funcionario empleada tome la decisión de por ejemplo, corregir algo que está mal o tratar de sugerir a mi jefe inmediato, eh, sabes que esto pasa, o informar, ¿verdad? Son decisiones que se van a ir dando, que van haciendo naturalmente, ¿verdad? Y ahí nos da algunos puntos que se deben de tener en cuenta, que se debe estudiar, analizar, ¿verdad? Dice, ¿cuáles son las decisiones a adoptar para conseguir el objetivo, ¿verdad? La decisión, yo tengo que decidir qué es lo que yo voy a hacer para lograr lo que me propuse. Esa es la primera pregunta. Después, ¿cuál es el tipo de estas decisiones? ¿En qué nivel deben tomarse? ¿Cuáles son las actividades que afectan a estas decisiones? ¿Quiénes deben tomar las decisiones? ¿Quién debe ser consultado? ¿Quién debe ser informado después de haber tomado la decisión? Esos son puntos muy interesantes que se deben tomar porque muchas veces hay empresas que son muy burocráticas, ¿verdad? Que sí o sí se deben pasar por un proceso, que no pueden sin la verificación o autorización del jefe inmediato. Sin embargo, hay organizaciones que sí, por ejemplo, te dan la posibilidad de en el momento tratar de tomar una decisión y solucionar el problema, ya sea de mi cliente o solucionar un problema interno de mí, dentro de mi departamento, ¿verdad? Entonces, estos son algunos puntos que nos dan, ¿verdad? Para poder analizarlo. Y el análisis de relaciones, ¿verdad? El último estudio que debemos realizar para determinar la clase de estructura que se necesita es el análisis de las relaciones, las cuales se pueden clasificar en 3 tipos. Habla de la relación supra, la colateral y la intra, ¿verdad? Supra, que es, hablamos un poco de lo superior, colateral lo que puede llegar a ocurrir y lo intra, ¿verdad? Que es algo interno. O sea que, ¿cómo yo me voy a relacionar, ¿verdad? Hacer un análisis, ¿cómo es mi relación? Primero, de manera interna, mi relación
relación interna, relación dentro de mi estructura, dentro de mi organización. El relacionamiento es bueno, hay buena comunicación entre mis funcionarios, entre mis jefes, mis directivos, ¿verdad? Y también el relacionamiento, es muy importante que nos hagamos el análisis de relacionamiento que pueda yo tener con el exterior de mi organización, ¿verdad? O sea, cómo yo me puedo relacionar, cómo yo me relaciono con mis futuros clientes o con mis clientes eh, del todo el tiempo, ¿verdad? Entonces esos son algunos puntos muy interesantes que se deben de tener en cuenta. Y por hoy eso es todo. Agradezco su atención. En la plataforma voy a estar alzando una tarea para que puedan hacer un análisis. Que tengan un buen resto de jornada.